Saludos a nuestra audiencia y gracias por estar escuchando con nosotros Hablando lo Público, el único podcast en Puerto Rico producido y dirigido por estudiantes de administración pública. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo con la senadora Ana Irma Rivera Lacén y candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza a la comisaría residente en Washington. Me acompaña, por supuesto, Víctor Colón Figueroa, estudiante de Administración Pública y Derecho, y la senadora Ana Irma Rivera Lacén. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, gracias y gracias por esta invitación. Gracias a usted por estar aquí, senadora. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las luchas históricas que han caracterizado la carrera política y política desde el partido, pero fuera del partido, que es importante también, de la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Vamos a estar hablando de las propuestas y de cómo se perfila el panorama electoral de cara al 5 de noviembre, que ya estamos a 10 días. Pero antes, queremos darle las gracias a Della Elevators por proveernos el espacio. Cuéntanos, Víctor. Bueno, yo creo que sin lugar a duda la idea de lo que es la persona o el personaje de Ana Irma Rivera Lacén tiene una relevancia que va mucho más allá del partido, del Movimiento Victoria Ciudadana. Y precisamente por esa línea, pues quisiera preguntarle, o quisiera empezar por dónde fueron esas motivaciones, dónde estuvieron esas motivaciones como joven, cómo fue esa juventud suya. ¿Qué le motiva a entrar a las luchas sociales? ¿Cómo fue esos años jóvenes? Bueno, yo empecé muy jovencita, yo creo que ustedes han leído eso, tenía como 16 años cuando entré a los grupos, entonces se llamaban grupos de liberación femenina, y ayudábamos, fue una de las que fundó la primera organización de lo que era entonces la segunda ola de los feminismos en Puerto Rico, se llama Mujer Intégrate Ahora. En tiempos históricos, eso fue en 1972, imagínate, en la prehistoria, yo digo. Pero lo que quiere decir que yo llevo muchos años en esto. Por ahí estuve también ayudando a formar otras organizaciones, la Comunidad de Orgullo Gay, la primera que se hizo sobre el tema LGBTIQ en Puerto Rico, y también los grupos para combatir el racismo en Puerto Rico, la organización formal de varias de las organizaciones. Pero, ¿qué me motivó a mí? Yo misma no puedo contestar mucho esa pregunta, sino que yo tengo un recuerdo, desde que tengo conciencia de mí, de que no me gustaban las injusticias, y mucho menos que me dijeran que yo no podía hacer algo por ser una nena cuando era chiquita. Y eso me daba mucho coraje. Ya usted sabe cómo las nenas y la niñez chiquita se ponen, se les dan rabietas. A mí me daba rabietas cuando me decían una barbaridad como esa. Así es que para mí era una motivación personal desde que yo tengo un recuerdo. Pero tuve una suerte que siempre la tengo que decir, y es que en mi casa, mi papá era profesor universitario desde que yo tengo recuerdo. Mi mamá trabajaba en la casa, luego siguió estudiando y se terminó sus estudios de maestra, era maestra de inglés, y ella se retiró como maestra de inglés del sistema de educación pública. Y mi papá era profesor universitario, tuvo varios puestos administrativos en la Universidad de Puerto Rico, incluyendo rector interino, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. Así es que el mundo de la educación y el mundo de la Universidad de Puerto Rico, que es tan importante también para mí, era como algo que me crié en ese ambiente. Así que yo creo que eso tiene que ver. Cuando tú tienes una persona que tiene muchas inquietudes, sobre todo muchas preguntas que hay que contestar por qué las cosas, ¿verdad? Yo preguntaba mucho por qué. Mi casa era una biblioteca. Yo tenía acceso a lo que mucha gente en mi época no tenían, y buscaba y leía mucho. Yo leía mucho. Así es que yo creo que por ahí van las contestaciones. Obviamente hay algo individual porque en mi casa somos 4. Yo tengo 2 hermanas mayores y un hermano menor, y la única que se fue en esa línea soy yo. Así que hay una mezcla entre la crianza, el espacio que me tocó criarme y las inquietudes personales que yo podía tener. Esa es la única explicación que yo le puedo dar a que tan joven me integrara a las luchas sociales en Puerto Rico. Ya yo estaba en la Universidad de Puerto Rico cuando fundamos Mujer Intégrate Ahora, así es que el entorno universitario de otras compañeras y otros compañeros también fue muy bueno, y por ahí para abajo, pues, yo hacía muchas otras cosas, porque yo también estaba metida en grupos de teatro y otras cosas, así que yo escribo poesía, así que había muchas motivaciones que me daban mucha fortaleza y muchas maneras distintas de ver el mundo, y obviamente, pues, de tratar de cambiar
de hacer una sociedad más inclusiva, que eso siempre ha sido mi motivación. Por ahí, pues, seguí en diversas organizaciones a lo largo de todos los años. También estudié Derecho. Sí, como abogada es interesante porque yo estaba consciente que el derecho me daba a mí una fortaleza para seguir diciendo cosas que yo había estado diciendo hace mucho tiempo. Pero tener un título al frente le daba una credibilidad al mismo discurso que había estado diciendo. Eso lo digo siempre porque la gente le da credibilidad muchas veces a los discursos que la gente dice a base del título de quien las tiene. Y a veces el título no tiene la razón. Claro. Pero a mí el título me dio una base de mayor credibilidad todavía y yo lo reconozco. Eventualmente también fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También estuve en una organización que se llama Vamos, que todavía existe, una organización política no partidista, que me ayudó muchísimo a ir encaminando también algunas de las luchas que yo hacía, mucho más hacia la línea que eventualmente fue ser una de las fundadoras del Movimiento Victoria Ciudadana, que surge, entre otras cosas, luego de haber estado también en un grupo que estábamos combatiendo la aprobación de la ley promesa, la concertación puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, porque nos dimos cuenta que la aprobación de esa ley promesa, con un nombre tan cínico, lo único que hacía era prometer pobreza para Puerto Rico. Sabíamos que lo que iba a pasar cuando se aprobara, y efectivamente eso fue lo que pasó. Se puso la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico, pero la única cosa que yo le reconozco a esa ley es que de una vez y por todas dejó ver claramente que el ELA es colonia, porque por encima de cualquier cosa el Congreso impuso la ley promesa sobre Puerto Rico, una ley que hace una junta de 7 personas que mandan por encima de la legislatura, por encima del gobernador, incluso hasta por encima del Poder Judicial. Y si eso no es ser una colonia, entonces que me diga a mí que lo es. Así que a mí esa fue una de las motivaciones mayores mías para entonces entrar a la otra parte, que es la política partidista, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos juntamos un grupo de gente y empezamos a hablar sobre hacer una alternativa distinta, un movimiento con franquicia electoral, por eso que se llama movimiento, ¿verdad? Siempre estamos discutiendo, siempre estamos en crecimiento, pero con franquicia electoral, que usualmente la gente le llama eso partido político. Así que la parte de partido político del Movimiento Victoria Ciudadana, estuvimos haciendo eso, logramos contra toda predicción, contra toda la lógica nefasta que estaba en nuestra contra, de que nos dieran no solamente el proceso de recoger los endosos para poder tener la franquicia electoral, nos dieron la franquicia electoral desde el 2019, en marzo del 2019, que anunciamos que estábamos formando Victoria Ciudadana para las elecciones de noviembre del 2020. Eso es un récord, yo creo que eso es un récord, cualquier sitio de lograr organizar un partido y llegar a las elecciones de la manera tan exitosa como lo logramos, convirtiéndonos en la tercera fuerza política del país. Bien cortito, te resumí ahí toda una trayectoria, ¿verdad? Y de cómo estoy. Me hice candidata para el Senado. Digo, yo presidía el partido en ese momento. Era difícil para mí no decir que no quería ser candidata a nada. Yo dije, bueno, si voy a ser candidata a algo, voy a ser del Senado. Así que me ofrecí. Nadie más estaba corriendo para la candidatura al Senado por acumulación. Pues teníamos oportunidad de 2, solamente estábamos Rafi Bernabe y yo. Así es que corrimos sin ningún problema, pero nos tenían que ratificar. Y fui yo ratificada, también el compañero Rafi Bernabe, y fuimos también 2 personas electas históricamente, porque hasta ese momento los partidos minoritarios no se atrevían a poner 2 personas. Y no solamente lo hicimos, sino que ganamos 2 personas en el Senado y 2 personas en la Cámara. Y como ustedes saben, ganamos también el puesto de la alcaldía de San Juan con Manuel Natal, pero nos lo robaron. Así es que siempre yo lo digo porque eso es así. Victoria y yo siempre hemos discutido, particularmente hago hincapié en eso que usted dice, de que hay muchas ganas de trabajar, hay muchas motivaciones, uno tiene unos temas que son los temas de uno y en el caso de usted, los derechos humanos y todas las luchas que usted ha generado en ese sentido, pero que el título, a veces uno tiene que meterse a la escuela de Derecho, a diferentes maestrías y hasta doctorados, porque el título no hace la cosa, pero parecería que es lo que te ayuda a poder impulsar esa lucha. Yo hice una maldad, porque eso fue una maldad mía. Durante un tiempo yo tuve una columna en un periódico que ya no existe, se llama El Reportero. Yo tenía una columna que se llama La Mujer del Siglo XXI. Un poco refraseando el nombre de un periódico sufragista, que es el tema del derecho al voto,
que publicó una de las grandes sufragistas y maestras de Puerto Rico, doña Ana Roque, que se llama La mujer del siglo XX, porque lo publicó en el siglo pasado pensando que el siglo XX era lo de futuro, ¿verdad? Así como yo estaba escribiendo en ese momento, pues la mujer del siglo XXI, ¿verdad? Y entonces, porque estaba escribiendo, somos personas de 2 siglos, ¿verdad? Estamos escribiendo pensando en el siglo XXI, así que le puse La mujer del siglo XXI, y lo que hice fue más o menos refrasear unas columnas que yo había estado escribiendo en uno de los boletines de las organizaciones feministas de Mujer Integradora y otra, casi igual. La diferencia era que decía licenciada Ana Irma Rivera Lacén. Obviamente tenía otra implicación y mucha mayor credibilidad en muchos sentidos, en unos círculos mucho más amplios. Y eso era para probar pues lo que estoy diciendo. Tú sigues diciendo más o menos lo mismo, pero la credibilidad en muchas ocasiones te la da el título. Entonces, bueno, yo estaba ahí haciendo un comentario político. Yo hago muchas veces ese tipo de cosas. Pues, por esa parte del asunto. Cuando yo decidí ser una de las que fundara el movimiento Victoria Ciudadana, y lo estuvimos pensando un par de años, de mucha gente, fuimos formando grupos más pequeños cada vez hasta que sólidamente salió la agenda urgente. Y ustedes saben que es la suma de gente que no estábamos en partidos políticos, alguna gente que venía de partidos políticos, gente que habían sido inclusive candidatos o candidatas. Una de las cosas que a mí más me llamaba la urgencia es que la Junta de Control Fiscal iba a atentar contra los derechos humanos, que ha sido mi lucha de tantos años, como efectivamente ustedes saben que ha pasado. La Junta de Control Fiscal, a través de todas sus políticas de austeridad, que lo que quiere decir es que no están de acuerdo con garantizarle a la gente absolutamente nada, que no sean las leyes del mercado y que cada quien se las arregle como pueda, pues sabíamos que eran políticas que iban a atentar contra la educación en todas las etapas, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, a la que le tiene una hazaña muy particular, contra el derecho a la salud, contra la vivienda y también contra la energía, ¿verdad? Porque son las que es la Junta la que se empeña en tener la Luma en Puerto Rico y no hacer la transición a energías renovables. Así es que todo eso se sabía que iba a venir y se lo estábamos diciendo a la gente, pero políticos como García Padilla y Pierluisi se fueron a pedir la Junta al Congreso de rodillas, sin ponerle ningún tipo de cláusulas de nada. La Junta ni siquiera auditó la deuda. Nos ha grabado el futuro en muchos sentidos y nos quiere seguir grabando el futuro. Y la Junta, además de que nunca auditó la deuda, nunca ha hecho un plan de desarrollo económico para Puerto Rico que se supone que haga. Eso también está en la ley. O sea, sabíamos que todo eso que estoy diciendo era lo que iba a estar pasando y eso es lo que está pasando. Por eso es que a la Junta hay que sacarla y hay que darle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de que busque la manera de auditar la deuda, que se pague realmente la deuda que haya que pagar. Hay parte de esa deuda que es ilegal, no hay que pagarla, y que además podamos tener un desarrollo sostenible en Puerto Rico. Así que esas son mis motivaciones. Yo tenía la pesadilla de ver personas mayores en la calle, de personas sin hogar. Mira, eso ya está sucediendo. Esa pesadilla ya está sucediendo. Así que eso no lo podemos permitir. Definitivamente, para nosotros, en el caso somos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Así que, siendo objetivos en términos de números, lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal con el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico es triste, es lamentable y nos habla quizás de cuáles serían las prioridades. Y en este podcast hemos sido muy tajantes con el tema de que la ley promesa no provee ni mecanismos de rendición de cuentas para la Junta de Control Fiscal. La dejaron por la libre. Así que aprobaron eso y lo soltaron por ahí por anda la libre. Tomando decisiones, anda haciendo y deshaciendo, o no haciendo, como el caso del desarrollo económico, y nadie dice nada, ¿verdad? Y diferentes personas dentro de la política actual han tenido la oportunidad y tristemente no se ha visto un movimiento tan abordado en ese sentido. Ustedes son de administración pública, así que ustedes saben perfectamente que la base de administración pública se pensó como la base para el proyecto social, sobre todo lo que en su momento fue proyecto social de Puerto Rico, donde estaban en juego muchas de las corporaciones públicas que daban servicios de energía eléctrica, agua, pero otra mirada del país donde se viera el servicio público como lo que es, como la garantía del Estado a que las personas tengan sus servicios esenciales garantizados. Todo eso
el Partido Popular lo abandonó en algún momento. Sánchez Vilella debe estar rebuscándose en la tumba. Pero el Partido Popular lo abandonó y el Partido No Progresista terminó de desbaratarlo. Y la Junta de Control Fiscal lo que ha terminado es de ponerle la corona al asunto, privatizando, dándole la bendición, mejor dicho, a la privatización que empezó grandemente con el mismo Partido Popular y terminó de la manera más fuerte y más feroz con el Partido No Progresista que ha estado en el poder pues en los últimos años. Ese es el problema. O sea, la Junta ha terminado de desmantelar el proyecto de país, en un momento se le llamaba Estado benefactor, ¿verdad? No necesariamente hay que llamarle así, pero es el proyecto de país donde el Estado reconoce que es la entidad que tiene que garantizarle los servicios esenciales a la gente. Y ahí es donde estamos ahora, precisamente. Y en ese sentido, la administración pública nosotros la definimos como esa capacidad del Estado de generar estrategias e iniciativas que atiendan los intereses y las necesidades de nuestro país y nuestro país es nuestra gente. Sí. Uno de los temas, como hemos repetido aquí ya, que se ha dejado fuera de que está en la ley promesa, pero que no se ha ejecutado, es el desarrollo económico. Dentro de su plataforma como candidata a la comisaría residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza, usted ha planteado que necesitamos un desarrollo económico sostenible. ¿Qué nos plantea en términos de esa propuesta? Bueno, el apellido sostenible es importante, porque yo le digo siempre, y la gente a veces si no sabe lo que quiere decir eso, pues le llamará la atención que yo siempre digo desarrollo económico sostenible, porque el desarrollo económico sin ese apellido es el desarrollo que devora los recursos y no importa lo que pase mañana, ¿verdad? Entonces, sostenible tiene que tener la visión de que no solamente se sostenga en el tiempo, sino que respete los recursos, el ambiente y que tenga conciencia de que lo que desarrolles ahora es para el beneficio presente y futuro. Yo lo que planteo es que desde la comisaría residente se pueden hacer muchas cosas. Es importante que haya un gobernador, como esperemos que sea el compañero Juan Dalmau, que tenga la misma visión. Porque desde el gobierno en Puerto Rico, el Ejecutivo, pues puede hacer muchas cosas independientemente de la Junta de Control Fiscal. Además va a tener que enfrentar a la Junta de Control Fiscal y necesitamos una persona con la fortaleza de hacerlo. Porque va a tener que defender en el presupuesto las políticas de protección a nuestra gente, que no ha pasado hasta ahora. Pues desde la comisaría residente se echan a correr muchas, no solo políticas federales que aplican a Puerto Rico, sino también muchos fondos federales. Estamos en un momento histórico donde se han dado millones de dólares a Puerto Rico por diferentes razones, una para reestructura o para ayudar con los desastres naturales, no solamente los huracanes, los temblores, etcétera, sino que ese dinero que hay que seguirlo para que se use y darle cuentas al pueblo de Puerto Rico sobre el uso del mismo, que eso no ha sucedido tampoco, se puede usar para lo que se supone que se use, y si se hace como se supone que se use, por ejemplo, si tú tienes un dinero que está para la infraestructura y tú la habilitas, tú estás echando a correr la posibilidad de las bases de un desarrollo económico sostenible con una buena infraestructura. Siempre tiene que mirarse desde el punto de vista que eso es una inversión en que Puerto Rico pueda seguir desarrollando un desarrollo económico sostenible, pero eso no es lo que sucede aquí. Aquí lo que sucede con los fondos federales es que se consumen muchos con contratos innecesarios de amistades, amigos políticos partidistas, se convierte en un embudo donde están todos los fondos arriba y van por cuentagotas bajando, algunos hasta hay que devolverlos, pero hay mucha corrupción. Pero si ese dinero se viera como lo que se supone que sea, como para ayudar a que Puerto Rico pueda seguir adelante, estaríamos dando las bases de la infraestructura necesaria para un desarrollo económico sostenible. Inclusive hay fondos federales que se pueden usar, que no tiene que pasar al gobierno central de Puerto Rico, directamente, por ejemplo, para ayudar a pequeñas y medianos comerciantes, que al final son la base, la estructura, la espina dorsal de la economía en Puerto Rico. Pero la visión que hemos tenido hasta ahora de gobierno es darle dinero a los grandes intereses, como por ejemplo la Ley 60, traer gente a Puerto Rico que ni paga taxes aquí ni en Estados Unidos, que hacen el amague de dar algunos que otro empleo o de dar algún otro dinero a algunas organizaciones sin fines de lucro, pero el daño que han hecho comprando a precios exorbitantes estructuras en Puerto Rico, casas, edificios, que ha inflado una burbuja espantosa los precios de las propiedades en Puerto Rico. Eso no puede ser. Tiene que tener otra mirada.
Y yo pienso que darle más apoyo a toda la variedad de pequeñas y medianas empresas que hay en Puerto Rico, que hay muchas, y hay mucha variedad porque estamos contando ahí también cooperativas que también echan a correr negocios, que son negocios cooperativos. Estamos hablando de mucha variedad. Esa debería ser la mirada, para que desde ahí tengamos la fortaleza de poder incluso hasta exportar los productos que nuestras pequeñas y medianas empresas hacen. Obviamente tenemos que hacer mucho trabajo también con la ley de cabotaje, pero nada impide que en este momento podamos estar desarrollando eso. Y también el tema de la agricultura. Desde el Congreso se puede ayudar muchísimo a que los agricultores más pequeños puedan también buscar la manera de proteger sus productos y que esos productos nos ayuden a mantener la soberanía alimentaria que necesitamos tanto, porque la soberanía alimentaria tiene que salir de los productos en Puerto Rico. Puerto Rico importa más del 80% de lo que consumimos, no solamente en alimentos, sino en bienes en general. Tú no puedes tener una población que dependa de lo que exporta para alimentarse, porque ocurre lo que pasó cuando los huracanes, ¿verdad? Que entonces de momento tenían que traer a Puerto Rico un montón de cargamentos con alimentos y otros bienes, porque Puerto Rico simplemente se trancó el juego, ¿verdad? Pues eso no puede ser. Si le damos apoyo a nuestra agricultura, vamos a tener muchas más posibilidades de tener una soberanía alimentaria. Eso se puede ayudar. Mucha ayuda se puede hacer desde el Congreso. De hecho, ustedes tienen que haber estado escuchando mucho sobre PAN y SNAP, que es un cambio de lo que tenemos ahora, y SNAP, que tiene mucho más dinero, pero que requiere que el pueblo de Puerto Rico, que el gobierno de Puerto Rico haga unas enmiendas en su manera en que se programan las ayudas en Puerto Rico. Uso la palabra ayuda, que no me gusta mucho esa palabra, porque yo pienso que esos son suplementos necesarios para dar mucha más calidad de vida a las personas que lo necesiten. O sea, decir ayuda parecería como que no es necesario, ¿verdad? Pero entonces la gente que lo reciba va a tener que también hacer gestiones de empleo pagado. Y ahí entonces el pueblo de Puerto Rico tiene que tener otra visión. Porque las muchas personas, que muchas son, sobre todo mujeres o personas que cuidan, el trabajo de cuidado en Puerto Rico no se reconoce como trabajo, pero eso es trabajo no remunerado. Así que Puerto Rico tiene que tener una visión, si cambia SNAP, de que tiene que tener cuidado de no penalizar a las personas que hacen trabajo no remunerado. Eso se puede hacer porque no hay ningún impedimento para que el pueblo de Puerto Rico, cuando cambie SNAP, haga ese tipo de arreglo, pero requiere tener esa conciencia. La otra cosa que hay que hacer es que hay que impulsar un cambio en la ley agrícola, el Farm Act, que es donde está eso, para que los pequeños agricultores y agricultoras puedan vender sus productos, porque la gente que recibe el dinero tiene que comprar en un mercado en particular, pero las pequeñas agricultores y pequeñas agricultoras no pueden entrar ahí porque eso está hecho para los grandes agricultores. Si logramos una enmienda en la ley del Farm Act, pues podemos abrir ese mercado y eso sería una punta de lanza bien buena de desarrollo económico para Puerto Rico. Y destaco dos cosas que me parecen fundamentales. La primera es que, y lo hemos hablado aquí, y yo creo que en la escuela soy el portavoz de que hemos confundido por muchos años crecimiento económico con desarrollo económico. Yo digo desarrollo económico. Claro. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional este año reseñó que Puerto Rico y Haití son las únicas dos economías en el Caribe con un decrecimiento proyectado. Sí. Así que esa coletilla de desarrollo económico sostenible creo que añade mucho valor a la gestión primero el panorama fiscal en el que estamos y segundo hacia dónde nos debemos proyectar. Y lo otro que resalto de su contestación, que me parece extraordinario, yo soy primera generación universitaria, yo nací y me crié en el residencial público José Gautier Benítez en Cagua, que ya no existe. Así que en ese sentido, una de las cosas que conociendo ahora la administración pública, llegando a la Universidad de Puerto Rico, que hemos debatido, incluso en los pasillos de la Escuela de Derecho, de una manera de socializar el tema, es cómo estas ayudas económicas, ¿verdad? Esa palabra que usted resalta, ayudas económicas, pues no ayudan a que las personas se desarrollen, porque si yo estoy en un residencial público y tengo renta negativa y comienzo a tener un trabajo remunerado, pues me van a aumentar mi renta. Me penalizan Así que no hemos como Estado desarrollado los mecanismos efectivos
para crear periodos de transición, para crear periodos donde estas personas nosotros podamos tener ese suplemento y a la vez ir desarrollando, ya sea trabajo remunerado o no remunerado, que también es muy valioso, esa economía individual para poder aspirar a otro estilo de vida o aspirar a otros recursos que quizás no tengo acceso. Ese es uno de los problemas, es que entonces se penaliza a la gente y entonces se estigmatiza a la gente. Porque Ciertamente. es que quieres vivir del gobierno, esa gente que vive del gobierno. Mira, es que si lo que tú vas a ganar en trabajo remunerado no es suficiente para tener una vida digna, tú necesitas el suplemento de ingresos que te dé el gobierno, ya sea a través del gobierno federal o diferentes cosas que hace el gobierno de Puerto Rico. Pero tiene que verse desde ahí, que no es que tú no le estás dando a nadie en una dádiva para que se quede ahí y te dé las gracias y que entonces cada 4 años vote por ti porque tú le estás dando eso. No, tú tienes que verlo desde el punto de vista que esa es tu responsabilidad como el gobierno para que las personas puedan tener vida digna. Y desde ahí, pues las personas también, si lo ven que nadie te está regalando nada porque tú tienes que deberle el voto o lo que sea al partido que esté en el poder, sino que es para que tú puedas seguir adelante, eso hace que la gente, su valía también crezca. Y es la única manera en que podemos tener generaciones de personas que vayan saliendo de una mentalidad, no solamente de dependencia de las diferentes ayudas, por usar nuevamente la palabra, que el gobierno pueda ofrecerle y decirle que yo te estoy dando esa ayuda, sino que lo vean como yo soy un ser humano que tengo valor. Estos son lo que necesito para tener una vida digna. Yo voy a trabajar trabajo remunerado y si estoy haciendo un trabajo no remunerado, ese trabajo también es válido. El gobierno lo tiene que reconocer como un trabajo válido porque es parte también de la valía y seguimos avanzando como país sin esos estigmas. Yo sé que hay por lo menos 3 o 4 generaciones de personas que no salen del círculo de pensar que la única manera de que pueden vivir es a base de las diferentes maneras en que el gobierno pague renta o le dé algo para alimentos, pero a la misma vez no tienen los recursos para poder tener una mejor vida porque eso no es suficiente. Eso no es suficiente para tener una vida digna. Y llegas, por ejemplo, a la edad de retiro, si es que has estado trabajando remuneradamente, y si no has estado trabajando remuneradamente, no tienes ni siquiera seguro social. Entonces estás en la más abyecta de las miserias. Y cuando tenemos una junta de control fiscal como la que tenemos encima, tienes a alguien que no solamente estás en el piso, sino que te pone la pierna encima para esparracharte, porque eso es lo que hace la junta. Y esa es la situación que tenemos. Entonces, tú tienes una situación como esa, ¿dónde está la dignidad de la gente, en el mejor sentido de la palabra dignidad? ¿Dónde está la autoestima de la gente de Puerto Rico? Pues en el piso, y pensando que todo se lo debe al gobierno y todo tiene que estar pensando el gobierno y que venga a ofrecerte, yo te voy a dar tanto, te voy a comprar la nevera, te voy a hacer esto, te voy a los otros, a ese que van y le dan el voto. Pues eso es manipular la necesidad del pueblo puertorriqueño, no ayudar a que la gente nuestra pueda seguir trabajando y para nada ayudar al crecimiento de las personas en su sentido de valía y mucho menos al desarrollo económico de Puerto Rico. Yo creo que uno de los problemas mayores precisamente para esas posibilidades que tenemos de vida digna en Puerto Rico, pues, ¿verdad? Han ido deteriorando, han sido precisamente que no se han adoptado los principios que están en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mira, precisamente. La gente de ultraderecha en Puerto Rico, por usar esa característica, están demonizando la Agenda 2030, la Agenda 2030. Tú te encuentras gente que te dice, yo no estoy a favor de la Agenda 2030. Agenda 2030 no saben ni lo que es. Pues significa no estar de acuerdo con los derechos humanos. Eso mismo. Pero no es igual que cuando dicen ideología de género en vez de perspectiva de género. Están demonizando todo lo que sea la crítica de una mirada tradicional de las cosas y se la venden a la gente sin que la gente sepa lo que es y la gente lo sigue repitiendo por ahí para abajo. Y creo que a medida que sigamos no adaptándonos a estos principios, o sea, fin a la pobreza, fin al hambre, agua para todo, un sistema eléctrico o de energía renovable o distintas alternativas, pero que sea fiable, etcétera. Un ambiente donde podamos vivir todo lo que esboza la Agenda 2030, pues creo que precisamente el que no se adopten estos principios es lo que nos cuesta a la juventud poder
también tener una posibilidad de seguir viviendo en Puerto Rico. Eso inclusive pasa cuando tienes un gobierno que cree que no puede hacer eso si Estados Unidos no lo hace. No hay ningún impedimento para que el gobierno de Puerto Rico adopte la Agenda 2030, no hay ningún impedimento. De hecho, hay algunas leyes que la tienen. Por ejemplo, se aprobó una ley en el 2021 que tiene que ver con el fin de la pobreza infantil. Su base es la Agenda 2030. Pero no se lo digan mucho al Partido Popular. Y un estudio que ha sido, un estudio que fue encomendado en el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos, que es parte de nuestra escuela graduada, donde reitera que la pobreza en Puerto Rico en la niñez es de un 57%. Y estamos todavía hoy en esos mismos números. Claro, entonces esa ley se aprueba, se crea un organismo para empujarlo. Claro, no se ha hecho mucho, pero cuando ustedes leen la ley, esa es la Agenda 2030, porque obviamente la niñez sola no va a poder resolver su problema. Para que tú termines la pobreza infantil, entonces tienes que tener un programa completo de cómo terminar con la pobreza de las personas que están a cargo de esa niñez. Así es que tienes que darle todos los recursos a las personas que son cuidadores, cuidadoras, los recursos a las personas que tienen la custodia o patria potestad o matria potestad sobre esa niñez, y tienes que dar los recursos de educación accesible, salud accesible, vivienda accesible. Todo eso tiene que estar en una mirada de país, en un proyecto de país que viene, y se supone que sea del Estado, en este caso el gobierno de Puerto Rico. Y ahí es donde estamos, esa es la crisis donde estamos. Cuando tú tienes un gobierno que quiere privatizarlo absolutamente todo, el acceso a la educación, pues mientras más escuelas charter tenga, mejor. Mientras más chavos se roben del Departamento de Educación también. Privatizar la salud, y sabemos que cada día los planes médicos deciden más que los médicos o las doctoras. Muy a las condiciones de trabajo para las personas enfermeras, pésimas condiciones de los hospitales. Los hospitales privados incluso no les pagan tampoco, están también en una situación de crisis. Privatizan absolutamente todo. La energía eléctrica, que era un servicio del gobierno, del Estado, privatizada. El agua en Puerto Rico, para quienes no se acuerden, fue privatizada también en un momento dado la administración, y fue tan mala como lo de Luma, que finalmente tuvieron que echar hacia atrás el contrato y volvió al servicio público, a la autoridad de acueductos, volvió a ser parte totalmente del Estado, del gobierno. Yo creo que por ahí va a ir Luma también. Eso es lo que entendemos que hay que hacer. Claro, dándole una modernización a la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica y haciendo lo necesario para la transición a energías renovables. Pero cuando tú tienes esa mirada que yo acabo de escribir, pues estamos en una especie de círculo donde nos estamos atrapando, y la niñez no tiene salidas, porque todo lo que es privado, si tú no tienes el acceso económico para comprar el servicio, pues no tienes el servicio, no tienes la educación, no tienes la salud, no tienes la vivienda, y son parte esencial. No tienes ni siquiera el acceso a energía eléctrica, que yo entiendo que es un derecho humano de los actuales, de los modernos, igual que el acceso a las tecnologías de información y comunicación, que es un derecho humano de los nuevos también. Porque sin esas dos cosas no se puede vivir con dignidad en esta época. Y quisiera añadir que el propio informe local voluntario, que habla sobre el estatus de la Agenda 2030 overall en Puerto Rico, entre comillas, por sí, especulativo, por así decirlo, pero lo real en cuanto a la situación de cada objetivo en Puerto Rico, precisamente dicen que ha sido el estatus colonial lo que ha impedido el progreso de muchos de estos objetivos en Puerto Rico. Y le quisiera preguntar, sabemos que obviamente que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista están ahora promoviendo una asamblea constitucional de estatus donde se proceda con un proceso, ¿verdad?, valga la redundancia, legítimo, donde Estados Unidos se comprometa a la misma vez que nosotros a definir lo que serían las alternativas y entonces dejarle a Puerto Rico la opción de decidir la que estarían escogiendo, y entonces llevar eso al Congreso. Sí. ¿Cuáles serían esas estrategias que usted considera necesarias dentro de lo que es la Asamblea Constitucional de Estatus y dentro del Congreso ahora adicionalmente como comisionada residente? Te voy a contestar eso, pero te voy a contestar algo de la premisa que hiciste de la pregunta. Claro. Yo creo que nunca hemos sabido hasta dónde el estatus de Puerto Rico es un impedimento para todo eso.
No lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber porque no hemos tenido ningún gobierno que enfrente a Estados Unidos y llevarlo al límite de qué Puerto Rico puede hacer y qué no puede hacer. Para que la gente de Puerto Rico sepa realmente cuáles son la colonia y sus límites, que se muestra ahí mismo, ¿verdad? Yo creo que la única vez que tuvimos algo parecido fue cuando Hernández Colón trató de hacer unos acuerdos económicos y en el Congreso, bueno, le mandó la presidencia de Estados Unidos le mandó a decir, mira, tú no tienes derecho a hacer eso. No sé, ustedes no se acuerdan de eso, pero eso sucedió. Y trató de hacer unos acuerdos económicos, no recuerdo bien si era con Japón, era internacional. Y le mandaron a decir que Lela no tenía ninguna autorización de hacer eso, wow, porque él estaba tratando de hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que llevar las cosas al límite para poder hablar de estadidad, de independencia o de libre asociación. Pero no hemos tenido gente con la voluntad de hacerlo. Así que si es o no una posibilidad de que la Agenda 2030 se pueda llevar en algunas partes, ponerlas en función en Puerto Rico, yo creo que hay unas cosas que sí se pueden hacer, que no requieren ningún tipo de permiso, usando esa palabra del Congreso, que requieren voluntad de la persona que esté en el Ejecutivo, órdenes a las agencias nuestras, a las agencias de gobierno, de que ustedes tienen que hacer tal cosa y tal cosa. Y se puede hacer con órdenes ejecutivas y la puesta en marcha desde los diferentes departamentos, de una visión de cada uno de esos departamentos que vaya en armonía con la Agenda 2030, usando los fondos federales de Puerto Rico, lo que quiera. Tú no tienes que pedir permiso para eso, pero no hay voluntad. Así que por eso te digo, la premisa no estoy segura, pero lo que sí estoy segura de tu premisa es que el hecho de que somos una colonia impone sobre Puerto Rico otros límites, que son los límites de que cualquier cosa que avancemos que pueda ser amenazante para Estados Unidos, nos las van a parar. Esa parte, pues, es correcto. Por ejemplo, yo te digo, y volviendo a lo anterior, por eso es que yo vengo con eso, en temas de salud, Puerto Rico no tiene ningún impedimento de echar a correr un sistema de salud universal ahora mismo. Lo que no hay es voluntad. Puerto Rico recibe en bloque un montón de dinero. El Medicaid se recibe en bloque. Puerto Rico es el que decide cómo se distribuye, pero lo distribuye a favor de los planes médicos. O sea, hay muchas cosas. Tenemos un grupo que es un grupo multisectorial aprobado por ley para mirar cómo echamos a correr un sistema de salud universal, que hasta ahora que una de las personas que fue coautora de un proyecto de ley que se convirtió en ley, le dio $1 millón para que empiece a hacer ese estudio y que nos dé las fortalezas a mí en el Congreso y acá en Puerto Rico de cómo encaminarnos a un sistema de salud universal. Así que ahí les tiro esas cosas para que ustedes vean que la cosa es más compleja. Por eso es que en Victoria Ciudadana siempre hemos dicho, no nos podemos dividir a base de estadidad, de independencia o libre asociación. El asunto es mucho más complejo. Y el asunto es mucho más complejo, no se resuelve meramente con la independencia, con la estadidad o con la libre asociación. El asunto es tan complejo que hay que mirar todas las cosas en su complejidad. Y obviamente el estatus es complejo por eso mismo. Además, muchos años de estar en ese estatus hace que las cosas se conviertan en más complejas. Lo que creemos en Victoria Ciudadana, creemos en la alianza, y el Partido Independentista en alianza, es uno de los temas programáticos de alianza, es que hay que echar a correr una Asamblea Constitucional de Estatus, que es un proceso donde Puerto Rico hace legislación para echar a correr una especie de, bueno, es una consulta, pero una consulta que le explico ahora, que no es la que se están haciendo ahora, y el Congreso tiene que echar a correr también una legislación. Yo lo estaba explicando de una manera bien sencilla. Es como una conversación entre dos entes, Puerto Rico y el Congreso. ¿Por qué eso? Porque si usted no hace esa conversación, usted no puede, desde Puerto Rico, como pretenden aquí, imponerle a Estados Unidos ninguna de las estatus. Aquí le han vendido a la gente que cree en la estadidad, que se puede imponer la estadidad al Congreso de Estados Unidos. Pues eso no va a suceder. No se puede imponer tampoco la independencia, tampoco va a suceder, como el miedo que le estén meter a la gente ahora, ni tampoco la libre asociación. Ninguno de esas tres fórmulas, que son las descolonizadoras. El Estado Libre Asociado es otra cosa, que es el estatus actual. La libre asociación es otro estatus, que serían dos entes negociando, ¿verdad? Que fuera de la cláusula territorial. Lo que acabo de decir, por ejemplo, la gente tiene que saber qué quiere decir libre asociación. Estados Unidos tiene libre asociación con otros países. O sea, eso existe actualmente, no es un invento. Eso se renegocia cada cierto tiempo. Los términos de qué es lo que usted va a tener en libre asociación, pues es lo que se entra en conversación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Si esa fuera la decisión de Puerto Rico,
En esa y en cualquier otra, Puerto Rico tiene que saber no solamente lo que quiere decir, cuánto tiempo toma llegar ahí. En todas estas hay fases, ¿verdad?, de llegar al estatus que sea. ¿Qué gana Puerto Rico o qué pierde? Todo lo que la gente tenga en las dudas, eso hay que contestarlo en esa Asamblea Constitucional de Estatus. Lo mismo, y además, ¿qué piensa Estados Unidos? Por eso es que es como una conversación. Estados Unidos, ¿qué piensa sobre la libre asociación? ¿Qué está dispuesto Estados Unidos a aceptar o no sobre la libre asociación? Si fuera la independencia, igual. ¿Qué gana o qué pierde Puerto Rico bajo independencia? ¿Qué piensa Estados Unidos y cuál es su responsabilidad para Puerto Rico en un proceso de independencia? ¿Cuánto tiempo toma? Que tampoco es de un día para otro, porque es un proceso, es una especie de salida. En el caso de la independencia, yo le digo que es un phase out. Usted tiene que por fase salir de ese tema, ¿verdad? Estados Unidos pues tiene unas responsabilidades que internacionalmente se reconoce que tiene que hacer, que tiene que compensar por todos estos años, etcétera. Pues todo eso hay que decir. Y también hay que saber que Estados Unidos piensa sobre eso. En el caso, y la gente tiene muchas preguntas, si se puede seguir usando el dólar y qué sé yo, ni qué. Yo por ejemplo, le digo a la gente, mire, yo he estado en muchos países donde el dólar es la moneda. Olvídese de eso, Puerto Rico posiblemente sigue usando el dólar. O sea, todo ese tipo de cosas, ustedes están en esta área, saben que son las preguntas que la gente tiene. Así es que esas hay que contestarlas. En la estadidad lo mismo. ¿Qué piensa Estados Unidos sobre la estadidad? ¿Cuál es el proceso? Ahí sería un phase-in. ¿Cuál es el tiempo que tardaría a Puerto Rico en entrar como Estado? Y en ese proceso, ¿qué tendría que pasar? Posiblemente habría que pagar impuestos federales, no sé cuántos años pueden ser, tampoco va a ser de un día para otro, tomará un tiempo. ¿Qué pasa con el idioma? Alguna gente piensa que se tiene que dejar de hablar español. Yo en ese caso les digo, pues en Estados Unidos mucha gente habla español, o sea que hay muchos estados que son bilingües. Entonces hay muchos mitos, déjenme decirle a ustedes, hay muchos mitos con la estadidad, hay muchos mitos con la independencia y con la libre asociación. Todos esos mitos o todas esas realidades hay que discutirlas, hay que contestarlas. Para eso está esa etapa de la Asamblea Constitucional de Estatus, donde la gente que va a estar ahí van a representar cada una de estas fórmulas y se va a discutir entre ellas, como sucedió en un momento dado con la Asamblea Constitucional, donde se hizo la Constitución de Puerto Rico. Pero en este caso no sería para eso, sino para discutir el estatus y las fórmulas que se van a llevar a votación al pueblo de Puerto Rico. Y Estados Unidos, en su fase allá, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué le vamos a decir al pueblo de Puerto Rico, que es la posición de Estados Unidos sobre cada una de esas fórmulas? Y además de eso, comprometerse, que es lo que quiere decir vinculante, con que el resultado de la votación en Puerto Rico lo van a aceptar. Pero para que el Congreso acepte un resultado de una votación informada de Puerto Rico, informada, porque lo que estoy diciendo es que Puerto Rico tendría la información, tiene que estar también el Congreso en la posición de saber qué es lo que Puerto Rico está diciendo. Y también darle la información a Puerto Rico. Mira, eso que te está diciendo, esos son cuentos de camino, eso no va a pasar, por ejemplo. Entonces hay que decírselo a la gente como es. Eso que me estás diciendo de la independencia, eso, olvídate que eso no va a pasar. Lo que me estás diciendo de la estadidad, olvídate, forget it about, eso no va a pasar. Lo que me estás diciendo de la libre asociación, nada que ver. La gente en Puerto Rico tiene derecho a saber la verdad. Y una vez se sepa la verdad, se discuta en Puerto Rico, se discuta en Estados Unidos, se tiene que llevar a votación entonces en Puerto Rico y la gente de manera informada puede tomar una decisión. Y esa decisión, como estamos hablando de una conversación entre dos partes, tendría que ser aceptada, porque es una de las reglas de la conversación, por Estados Unidos. Eso es una Asamblea Constitucional de Estatus, eso es un proceso serio de descolonización. Y yo creo que esa parte informada es importante porque a veces pensamos o se reduce la conversación a que no, es que si somos Estado perdemos el español y perdemos el Comité Olímpico. Y no es que no sea importante para efectos culturales. Pero que se discuta ahí. Pero hay que discutirlo y hay otros temas de impuestos, hay otros temas de cómo va a ser esa relación. Exactamente. Igual con la independencia, ¿no? Que si gana fulano o si llegamos a la independencia, por Guánica entra yo no sé quién. Así que dentro de la discusión pública, y no me refiero a la gente, me refiero a políticos. Sí. A veces se ha trivializado el tema del estatus. Claro, entonces, y cosas que son estereotipos, por ejemplo. Decir que la independencia gana, si gana la alianza. Bueno, eso es como decir que Estados Unidos va a aceptar que Puerto Rico se haga independiente simplemente porque un gobernador que cree en la independencia ganó. Pues no se ha hecho estadidad, han ganado un montón de gobernadores que creen en la estadidad. Pues no, eso no va a pasar, gente. Tienen que dejar esos miedos. Eso es parte de
decirle a la gente, no solamente mentiras, sino jugar con los miedos de la gente. Y eso no es justo con la gente de Puerto Rico. Senadora, hay unos últimos 3 temas que Víctor nos va a ayudar a abordar, que nos gustaría bien puntual atender. Tenemos un problema de migración de jóvenes. Uh-huh. Tenemos un problema de sostenibilidad fiscal ya mismo en la Universidad de Puerto Rico. Y usted tiene una candidatura a la comisaría residente. Víctor, danos luz sobre estos temas. En cuanto a los jóvenes, yo creo que una de las mayores, ¿verdad?, discusiones que estamos teniendo entre nosotros es que no podemos estancarnos en el tema del estatus hasta que no, o sea, si no tenemos las cosas en orden en Puerto Rico, de nada vale que arreglemos el estatus si no vamos a poder vivir de aquí a 10 años, en 15 años. ¿Qué propuestas podemos ver? No quizás hacia la juventud, pero de por sí al puertorriqueño que quiere quedarse a vivir en Puerto Rico. Bueno, todas las que estoy diciendo Claro ayudan que a sí. eso, Claro, sí. Porque una de las cosas que más yo pienso es para que la gente no se tenga que ir y que la juventud tenga educación y tenga alternativas. Pero definitivamente echar a correr un desarrollo sostenible es la mejor manera de retener la juventud, porque es la mejor manera no solamente de garantizar que tengamos la educación, que sea accesible, sino también empleo. Porque si no hay empleo, pues la juventud se tiene que ir, todo el mundo se va, pero la juventud está estudiando, por ejemplo, pero lo que yo estoy estudiando, no tengo empleo en Puerto Rico para eso, o me están ofreciendo que me vaya a tal sitio, o que me van a pagar más. Pues uno no puede culpar a la gente cuando se va, pero uno tiene que tratar de que no se vayan, garantizar las mejores condiciones, ya sea de vivienda, de salud y de educación. La vivienda es otro de los temas más fuertes que afecta a la juventud. No solamente es tener donde vivir, es que sea accesible. Y no solamente que sea accesible para comprar, porque no todo el mundo puede comprar. Me gustaría que todo el mundo tuviera económicamente posibilidades, pero la vivienda, aunque incluso la que es de alquiler, está inaccesible. Porque han subido las rentas de una manera, una burbuja, como estábamos explicando con el asunto de los efectos que tiene la Ley 60 en Puerto Rico. Pero tiene que haber accesibilidad de vivienda, de mejores condiciones, accesibilidad de trabajo. Y en el trabajo, que las condiciones de empleo sean buenas. Como senadora, yo sé que ustedes saben que yo fui una de las que impulsé el que se recobraran muchas de las cosas que la reforma laboral nos quitó. Reforma laboral que es producto de la ley de la Junta de Control Fiscal, que impuso el que se sacaran de Puerto Rico, de las leyes de Puerto Rico, muchas de los diferentes derechos que tiene a nuestras trabajadoras y trabajadores en Puerto Rico. Eso es directamente producto de la Junta de Control Fiscal. Hicimos trabajo, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en el Senado, presenté legislación junto con el compañero Bernabe, y me tocó también como presidenta de esa comisión hacer los informes necesarios para los proyectos que no eran nuestros, pero lo que hicimos fue que hicimos las enmiendas para que parte del lenguaje nuestro estuviera en esos proyectos, para recobrar parte de los derechos que se le habían quitado a los trabajadores y las trabajadoras. Logramos que se convirtiera en ley y la Junta hizo lo necesario para derogarla. No les digo que la Junta va por encima de la legislatura. Y la razón por la que la Junta dijo que no estaba de acuerdo era porque afectaba a la economía de Puerto Rico, cosa que no es cierto. Primero porque eso eran fondos privados, no tenía que ver nada con los fondos de Puerto Rico. Pero entonces lo que impuso fue su lógica y su ideología de el mercado libre, ¿verdad? Que no se le podía imponer absolutamente nada al comercio que tuviera que ver con derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Era casi como volver, bueno, esa es la mentalidad que tiene la Junta, es prácticamente el employment at will. Tú lo tomas o lo dejas. Tú te quieres mi trabajo, pues yo te voy a explotar. Como si la gente tuviera alguna alternativa, ¿verdad? Te dan trabajo esclavo. Tú lo tomas o lo dejas. Entonces después andan por ahí diciendo que no consiguen gente que quieran trabajar. Pues que la gente no quiere trabajar en la esclavitud. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces hay que tener otra mentalidad, otra mirada. Y yo creo que para que nuestra juventud tenga experiencias o oportunidades de empleo dignas, tiene que ofrecerse trabajo digno. Y eso sin duda es uno de los temas que hay que comprometerse. Yo estoy comprometida con eso. Cuando impulsamos el aumento de salario mínimo fue lo mismo. Yo también estuvimos trabajando ahí. De hecho,
me acuerdo como ahora que estaba en la mesa, porque muchas cosas se discuten en mesa, y yo le digo a Zaragoza, ese aumento de salario mínimo tiene que subir a $9. Y se me quedó mirando y me dijo, pues sí, vamos a hacerlo. Y yo me acuerdo que estaban los otros allí que me acaban de decir que no, pero que el presidente de esa comisión era él y él dijo que sí. Y fuimos para adelante con eso. Claro, hicimos después otras cosas, subió 8.5, después otro, pero logramos incluso que la ley, la Junta, con los muelas de atrás, no ha podido hacer mucho con eso, que se recobró parte de lo que era la Junta anterior, que tiene que ver con el aumento de salario, y ahí se sentaron gente que están en la Universidad de Puerto Rico, gente que están en las asociaciones económicas, y que crea la Junta del aumento de salario, que ahora mismo se logra que está en la cantidad que está, gracias a que no se opusieron, y entonces los aumentos son automáticos. Pero eso es parte del trabajo que esta servidora tuvo en el Senado, y que obviamente es mi mentalidad, yo voy a seguir con eso desde el Congreso, porque cómo ofrecerle a la juventud para que se quede en Puerto Rico condiciones de trabajo que sean buenas, pues la única manera es un compromiso de que las condiciones sean no solamente dignas, que el empleo sea digno, y que el salario sea digno. Hay un sector que no hemos podido darle la justicia, que es el sector de las personas que son meseras y meseros, ¿verdad? Que necesitamos trabajar arduamente con eso. Y si en Estados Unidos se presenta algún proyecto de ley que tiene que ver con aumentar el salario mínimo, lo vamos a estar también aprobando, vamos a estarlo impulsando y endosando, porque eso se hace automático a Puerto Rico, y lamentablemente aquí ese sector económico grande de los empresarios y empresarias que quieren tener gente esclava no tienen más remedio que aceptarlo si viene de Estados Unidos. Total, si muchos de los salarios que se están dando están por encima del mínimo, pero es que tiene que ser más de eso, porque la vida está más cara, así que con el salario mínimo no se puede vivir de una manera que para pagar todos los gastos. Así que, ¿cómo contestar tus preguntas? Hay que seguir luchando por mejores condiciones, no solamente educación, sino empleo que sea digno, salarios dignos, condiciones dignas, vivienda digna, acceso a la salud y acceso y para estar donde hay que estar, porque hay mucho trabajo que también tiene que ver con trabajo remoto. Tiene que haber acceso adecuado a las tecnologías de información y comunicación. O sea, tú no puedes hacer trabajo remoto si tú no tienes el instrumento de trabajo adecuado, no tienes la conexión adecuada. Así que ese acceso también tiene que estar mirándose para dar garantías de que ese trabajo también se pueda hacer. Yo miro las cosas todas unidas. Para mí, la mirada es transversal. O sea, yo, como los derechos humanos, que son interconectados entre sí. Así que yo lo miro así. La contestación no es única, la contestación es compleja, pero hay que caminarlas en todas las direcciones. No podemos esperar que, como ustedes decían, que el estatus se resuelva para ir echando a caminar estas cosas. Yo soy de las que pienso que hasta donde podamos llegar en seguir avanzando, en trabajar todos estos temas, hay que hacerlo. Y que mi mirada de un gobierno, de un país, de una sociedad inclusiva, con todos estos derechos garantizados, debe caber en el Estado Libre Asociado, no cabe. Debe caber en la libre asociación, debe caber en la estadidad y debe caber en la independencia. No está en el Estado Libre Asociado porque ahí es donde estamos y lo que tenemos es un desastre. Así es que es un modelo de país hacia futuro sostenible, que en su momento, cuando hagamos ese proceso de descolonización, hemos ya entonces avanzado bastante en trabajar los temas de energía eléctrica accesible, los temas de educación, defendiendo nuestra Universidad de Puerto Rico, y los temas de vivienda asequible, y los temas de salud. Todo eso se puede avanzar hasta donde más podamos ahora. Y cuando lleguemos al proceso de descolonización, pues tenemos muchísimo trabajo ya caminado y avanzado. Y si pudiera, nos gusta siempre cerrar con un mensaje que le pueda ofrecer no solamente a los futuros administradores públicos o servidores públicos, sino a la juventud y a toda persona que aspira a servir al país o trabajar para que podamos tener mayores oportunidades para vivir en él. ¿Qué podría decirle? Que tienen que hacer un compromiso con el presente. Porque lo que estamos haciendo ahora es la base de cualquier cosa. El presente, lo que trabajamos ahora, ese tiene que ser siempre nuestro compromiso. El presente, ustedes y yo, que somos de generaciones distintas, pero estamos viviendo el mismo presente. Por lo tanto, tenemos el mismo compromiso en este presente. Y eso nos une como generaciones, porque tenemos una misma visión. Y tener una misma visión
hace que lo demás sean divisiones ilusorias. No hay ninguna división de generaciones aquí con ustedes y conmigo. Tenemos la misma visión de país, pues lo podemos trabajar en conjunto. Y ese presente, como yo uso una frase, ¿verdad? Este presente es el futuro de alguien que estuvo en el pasado, que vio que tenía que hacer cosas, ¿verdad? Para que hubiera posibilidades de un futuro. Así que este presente nuestro es el futuro de alguien en el pasado. Así que este presente nuestro es el pasado de alguien en el futuro. Así que el presente sigue siempre lo más importante. Tenemos una responsabilidad en el presente. Extraordinario, extraordinario. Quizás lo más determinante a 10 días de los comicios electorales es orientar a la gente que entiende que se ve reflejada en las luchas de Ana Irma Rivera Lacén, que las propuestas que un poco hemos focalizado hoy en desarrollo económico sostenible, pero hablamos de Asamblea Constitucional de Estatus, y hay otros temas que usted también ha abordado de manera directa o indirecta, como salud, educación, el tema de la Universidad de Puerto Rico. Esas personas que entienden que Ana Irma Rivera Lacén les representa y les va a representar en la comisaría residente en Washington, ¿cómo pueden votar por Ana Irma Rivera Lacén? Bien sencillo. Olvídense de las insignias de los partidos. Lo único que tienen que hacer es buscar el retrato mío. Van a buscar, yo estoy bajo Victoria Ciudadana, pero no tienen que poner una cruz bajo Victoria Ciudadana. Buscan el retrato mío con mi nombre. Tienen que llenar la cruz al lado del cuadrito donde está el nombre mío y donde está comisaría residente. Y así están votando por mí. Puede ser del partido que quiera. Esa es la manera de votar por Ana Irma Rivera Lacén. Si quieren ampliarlo y votar también, como es nuestra exhortación por el compañero Dalmau, pues buscan la cara de Dalmau, ponen la cruz al lado de donde está su retrato con el nombre de gobernador y ahí están votando por las candidaturas de la alianza. Yo le tengo que decir a la gente, la alianza no la van a encontrar en las papeletas. La alianza es un concepto, como dije recientemente. La alianza está en el corazón de todos nosotras, nosotros, nosotres. Pero cuando usted vaya a la papeleta, usted lleva la alianza en el corazón, pero vota por la gente que está en la papeleta. Con la alianza en el corazón, vota por Juan Dalmau y vota por Ana Irma Rivera Lacén. La tiene que buscar en 2 sitios distintos. Esa es la manera correcta de votar. Bueno, esto ha sido una conversación genial, extraordinaria. Primero, por ese contexto histórico de cómo usted se ha dedicado a los derechos humanos desde distintas organizaciones. En días recientes he escuchado que usted ha sido la primera en muchas cosas. Y hoy, hoy parecería, ¿verdad? Y escuchándole, fundando organizaciones cívicas, organizaciones de los derechos humanos, incluso fundando un partido político que ustedes, ¿verdad?, han puesto por nombre Movimiento Victoria Ciudadana. Y que ahora, en lo que parecería ser algo histórico y también casi primero en nuestra historia política en el país, una concertación de alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, donde quizás en otros códigos electorales era más fácil porque se daba ese ejercicio. Históricamente eso se había hecho antes, pero en esta ocasión estamos haciendo otra fase histórica partidista porque nos negaron poderlo hacer como se hacía antes. Así que estamos apostando a que la gente, como dije, que lleva la alianza del corazón, que vote a favor de esa concertación. Así que gracias senadora y gracias Víctor por esta conversación. Gracias. Ustedes recuerden que vamos a seguir hablando lo público. En esta ocasión tuvimos a la senadora y candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza, Ana Irma Rivera Lacén, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. Y hemos tenido entrevistas con otros candidatos de distintos partidos políticos. Vamos a continuar teniendo otras conversaciones. Cerca de estas elecciones hay que votar con el corazón, hay que votar por el presente y hay que ver cuáles son las proyecciones del país que queremos a futuro. Sin lugar a duda, nosotros vamos a generar más espacios de discusión pública, más espacios sobre administración pública, porque la transparencia y la rendición de cuentas no es algo que debemos exigir solamente de cara al comicio electoral, que en esta ocasión será el 5 de noviembre. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente. Suscríbanse a todas nuestras plataformas digitales y recuerden conseguirnos en Instagram como aeegap.upr y en YouTube como
Hablando lo Público. Y, por supuesto, licenciada, nosotros siempre motivamos a nuestro público, a nuestra audiencia y a todos los que están interesados en la administración pública que continúen hablando lo público.